Hablamos con... Bienvenidos a Planinnova Empresas. Hoy, dentro de lo que es la implicación y lo que significa la repercusión que significa la SG900 dentro del mundo empresarial, vamos a contar con uno de los profesionales reconocidos en el ámbito de la consultoría, que es Antonio Alegre. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Bien, tú que eres una persona que tiene una experiencia y que, además larga, en el ámbito como director financiero de la empresa y en el ámbito de la consultoría en pymes, ¿cómo ves el mundo de la pyme hoy en día? Soy más explícito. ¿Crees que las pymes necesitan la figura del consultor especializado? Vamos a ver, la pyme, bueno, estamos en un entorno que es muy volátil, ¿vale? Estamos en un entorno que está continuamente cambiando, entonces la pyme yo creo que tiene una necesidad de que está muy metida en su día a día. El gestor y el directivo de pyme pues muchas veces padece bloqueos, entonces sí que es cierto que surge la necesidad de que alguien de fuera, con perspectivas, puntos de vista distintos, pues te haga una aportación de valor desde fuera, ¿vale? Porque al final, pues el día a día hay mucha presión, hay mucha volatilidad, continuamente te tienes que ir adaptando a los entornos. Esto es complicado, es difícil, y para el día a día, pues sí que consideramos que hay esta necesidad, ¿vale? Tú, en el ámbito por tu experiencia, en el ámbito de la consultoría, y sobre todo pues consultoría que es de tipo financiero, estrategia, es decir, un poco lo que puede necesitar la empresa tanto a la hora de planificar como de implementar, ¿no? En ese día a día. ¿Por qué crees que España es uno de los países que se utilizan menos horas de consultoría a nivel europeo? Yo creo que quizás sea un tema cultural, ¿no? Un tema... todo depende también del volumen de empresa al que uno se dirija, ¿vale? Pero si estamos hablando del tejido empresarial que hay en España, que es pyme y es empresa bastante pequeña, yo creo que falta un poco esta cultura, ¿no? De decir, nosotros vamos haciendo, nos lo vamos haciendo, somos una empresa familiar que siempre hemos ido funcionando así y hemos tirado siempre adelante bueno, de esta forma. Entonces, yo creo que falta un poco esta cultura o saber ver el valor que te puede aportar alguien de fuera, ¿no? Yo creo que yo diría que me centraría más en el tema este cultural, ¿no? Y quizás en países europeos pues hay más la cultura, ¿no? De decir, oye, aquí tenemos un problema y realmente necesitamos a un especialista de esta temática, un especialista que nos ayude a solventar o nos acompañe a solventar esta problemática. Yo creo que es un poco esto, ¿no? Entonces, el poder tú acompañar a estas pymes a solventar estas problemáticas y tal, pues la verdad es que los resultados son muy buenos. Se requiere tiempo porque las cosas no se solucionan de un día para otro, pero en los acompañamientos que nosotros estamos realizando los resultados llegan y yo creo que el mérito siempre es de la pyme porque son los que llevan el día a día, pero se notan los resultados. Tú, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, para que nos podamos hacer un poco la idea, cuando entras en una empresa, ¿qué te encuentras? ¿Que el problema está identificado? ¿O que simplemente te dicen, no, tengo un problema? Te preguntas, ¿qué problema? Y hay que identificar o empezar a ver el problema. ¿Cómo te encuentras normalmente a las pymes en ese primer contacto? Las pymes, ellas, bueno, en muchas ocasiones creen que tienen un problema y cuando tú llegas dices, bueno, es que el problema no es este, ¿no? Esta es la consecuencia. El problema viene por otro lado. Entonces, sí que es muy importante analizar, ¿no? Es decir, realizar un diagnóstico de esta empresa, ver económicamente, financieramente cómo está esta empresa. Esto te da muchos datos. Luego, conocer su modelo de negocio, con qué modelo de negocio está trabajando, en qué mercado está trabajando, quién es su cliente.
conocer un poco pues, su cliente, su propuesta de valor, su ventaja competitiva. Estos son aspectos que hay que trabajarlos, hay que analizarlos y de aquí empezar a extraer unas conclusiones con las que empezar a trabajar con la pyme. Pero es verdad, los problemas los tienes que ir identificando y los tienes que acompañar, porque al final la empresa, tú ya lo sabes, es un puzzle de piezas que se van interrelacionando y lo que al final pues tiras de una parte y llegas a otra, ¿no? Y a veces pues tengo un problema, pues por poner un ejemplo, ¿no? Es que tengo un problema de tesorería y tú vas y miras y al final llegas a las conclusiones de que la tesorería es la consecuencia de, y el problema que tienes es un problema de margen, pero que si vas al margen dices es que es un problema de margen porque hay una crisis en el sector y entonces aquí hay que reformular estrategias, ¿no? Esto sería un ejemplo, ¿no? Perfecto. Y te quería preguntar, y tú que eres economista, que tienes una experiencia como director de financiero, que has hecho el programa de control y gestión de SADE, que tienes MBA. ¿Cómo te encuentras, por ejemplo, qué es lo que te ha hecho decidirte para certificarte en la SG 900? Yo creo, básicamente la decisión vino porque la empresa hay que verla como un todo, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones nosotros estamos especializados, tenemos más especialización en un área específica y se hace necesario cuando trabajas con pymes, empresas y tal, se hace necesario tener una visión de conjunto, de ver la empresa como un todo, pero que este todo se dirige hacia un objetivo concreto, ¿no? Entonces yo creo que la norma SGE te aporta una metodología de trabajo que te hace ver la empresa como un todo y te da las herramientas que te permite pues realmente analizar pues un problema específico e ir a buscar el origen de este problema y ir a ponerle una solución a este problema. Este es el porqué pues nos estamos certificando por SGE 900. Y a ti como profesional de la consultoría, como profesional que además tienes un nombre reconocido por tus trabajos y por tus acompañamientos dentro del sector empresarial, ¿qué te aporta así en el tema diario, en el día a día? Bueno, yo creo que al final nosotros tenemos que hacer un aprendizaje continuo porque continuamente pues con un entorno que está cambiando continuamente pues tú también te tienes que ir adaptando y tienes que estar al día pues de muchas cuestiones pues relacionadas con el mundo de la empresa, con sus estrategias, y yo creo que esta es la principal aportación, ¿no? De decir, nos tenemos que ir alimentando cada día de conocimientos nuevos y de estrategias nuevas que hay que aplicar a las empresas porque hay que estar al día y hay que aportar valor sobre todo a la pyme, que no podemos olvidar que es nuestro tejido empresarial, y yo creo que es importante que las pymes mejoren las gestiones y mejoren su posición en sus mercados, y esto solo lo puedes hacer con conocimiento, experiencia y aportar soluciones reales. Se dice hoy en día, o es una de las grandes tendencias, decir que la dirección es una profesión. Tú que tratas continuamente con directivos, ¿dirías que el nivel de profesionalidad de los directivos de las pymes están a la altura de las circunstancias que hoy, en pleno siglo XXI, se les podría exigir? Yo creo que te encuentras de todo, Lo que sí que denoto es que, sobre todo si hablamos de pyme, la persona que está al frente de la pyme no es que no sea buen profesional o no sea profesional, porque yo pienso que lo son,
pero en muchas ocasiones no son conscientes, es decir, no son conscientes de su profesión, de la responsabilidad que tienen, ¿vale? Es decir, claro que son profesionales, claro que están todo el día focalizados y todo el día en su negocio para que funcione y están al 100% de sus energías allí, claro que sí, pero muchas veces no toman la suficiente conciencia de esta profesión, ¿no? De que, oye, yo soy un profesional de la dirección, entonces aquí sí que a veces denotas un poco de falta de conciencia y sobre todo de la responsabilidad que tienen con su trabajo, porque tienen una responsabilidad muy fuerte. Porque, no lo sé, corrígeme tú a ver en este punto, hay la impresión muchas veces de que el consultor lo tiene que coger profesionales que no están cualificados en la gestión. Y a mí la impresión, y eso corrígeme o afírmame, me da la impresión de que si tú te encuentras con un profesional más cualificado, te hace mucho más fácil la labor de la consultoría, ¿o no? Yo creo que lo importante es decir, yo creo que tú tienes que saber transmitir a ver, el tema consultoría es complicado, entonces tú tienes que tener muy claro qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces, para ello, ¿qué necesitas? Necesitas una buena metodología, un buen método. Y este método, de alguna forma, le tiene que transmitir a tu cliente que le garantice, de alguna forma, pues que tú le aportas soluciones. Si tú tienes una certificación, estás certificado con una metodología, con unas formas de hacer, etc., aquí refuerza tu posición en el sentido de que refuerza la garantía que puedas ofrecer a un cliente. Yo creo que estar certificado refuerza esto, tu profesión. Yo creo que hoy en día es importante porque ya no es tener la certificación, sino es lo que has estado trabajando con esta certificación. Para obtener esta certificación tú has habido de trabajar unos procedimientos, una metodología, y esta metodología es la que vas a aplicar pues a tu empresa o a tus clientes, pero sin duda alguna las certificaciones tienen que reforzar. Es decir, que tú crees que el futuro de la profesión en el ámbito de la consultoría va asociado a estar cualificado o a tener una certificación en ese aspecto. Yo creo que sí, porque al final tú tienes que demostrar unos conocimientos, unos métodos, repito, tienes que garantizar, y luego no es suficiente con tener una tarjeta que diga, mira, yo soy consultor y voy con esta tarjeta a vender unos servicios. Tiene que haber algo más, hay que transmitirlo, hay que demostrarlo, y por aquí pues hay que aportar más valor. ¿Cómo ves tú el mundo de la consultoría en un futuro próximo? Es decir, ¿crees que va a evolucionar? ¿Crees que las empresas son más sensibles? ¿Crees que a partir, por ejemplo, de las certificaciones va a dar mayor credibilidad y por lo tanto el incremento de la demanda va a ser más alto? Bueno, es difícil de saberlo, ¿no? Si va a haber más demanda o no. Lo que sí que es cierto es que va a cambiar la consultoría, sí, va a cambiar porque las empresas cambian. Entonces, nosotros también nos tenemos que ir adaptando, ¿no?, a un entorno nuevo, pues porque la empresa cambia mucho. Entonces, también lo ligo un poco con una norma ESG en el sentido de que nosotros necesitamos herramientas para trabajar. Nosotros aportamos un conocimiento, aportamos un expertise, aportamos una experiencia, pero luego también es importante tener herramientas, ¿no?, que podamos utilizar de cara a la empresa. Entonces, es en este sentido que las consultorías también debemos de trabajar, ¿no? Bien, Antonio, yo quería felicitarte por esa iniciativa de certificación, de profesionalización que has realizado, no tan solo con la certificación, sino a través de toda tu vida, ¿no? Es decir, ser desde el ámbito universitario, siendo economista, desde el ámbito de control de gestión, en el ámbito profesional, porque es algo que yo creo que caracteriza a lo que es el profesional del futuro y el profesional presente, la cualificación demostrable, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Antonio. Muchas gracias a vosotros por bueno, tener esta oportunidad de estar hoy aquí. Perfecto. Pues hoy hemos tenido con nosotros a Antonio Alegre. Antonio Alegre es una persona en el ámbito de la consultoría con una amplia reputación, con una amplia experiencia y con una amplia cualificación. Es importante haber podido contar con él, dándonos una visión de cómo ve el sector de la consultoría y cómo ve el tema de la profesión. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo programa. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Planning Nova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.